Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en nuestra charla La ciberseguridad, un desafío de todos. Desde el Ministerio de Justicia y del Derecho les agradecemos la participación en este gran evento sobre el tema de seguridad. Voy a estar compartiendo en el chat el formulario para que registren su asistencia y mientras tanto, bueno, vamos a dar unos minuticos para que las demás personas se puedan conectar. Agradecimiento pues a todo el personal de nuestra entidad y asimismo a todas las personas que se conectan del sector. Bueno, nuevamente muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en nuestra charla La ciberseguridad, un desafío de todos. Desde el Ministerio de Justicia y del Derecho y desde el Ministerio de Tecnología les agradecemos su participación en este gran evento. Bueno, dentro de las charlas que siempre hemos pues estado manejando y que les hemos estado informando, que desde el proceso de uso y apropiación y capacitación se han adelantado, pues este es uno de los espacios que hemos habilitado para ustedes con el fin de fortalecer las habilidades y conocimientos en temas de seguridad, pues ya que es un tema transversal en todas las entidades. Recuerden que en el chat estamos dejando el formulario para que registren la asistencia de este evento. Bueno, ya son las 9:04, entonces pues vamos a dar inicio a nuestro espacio sin antes nuevamente agradecer a pues el personal de nuestra entidad, del Ministerio de Justicia y también de las entidades adscritas del sector que también nos han acompañado en todos los espacios que hemos dispuesto acá desde el Ministerio. Eh, entonces, ingeniera Adriana, le doy paso a la ingeniera Adriana, nuestra oficial de seguridad del ministerio, quien pues les va a dar algunas palabras de introducción y luego ya pues nos acompaña el ingeniero Iván desde el ministerio TIC. Entonces, ingeniera Adriana, le doy la palabra. Muchas gracias, Claudia. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, señora. Claro y Vale. contundente. Muchas gracias a todos por su asistencia. Tenemos una nutrida asistencia. Esperamos, estamos recibiendo más personas que se están conectando. Como lo decía Claudia, desde el Ministerio de Justicia y nuestras entidades adscritas, les agradecemos mucho su asistencia y participación.
Este tema es muy importante para todos nosotros, no solamente a nivel profesional y como desde las funciones y responsabilidades que tenemos en las entidades públicas, sino también para nuestra vida personal y la de nuestras familias. Agradecemos muy especialmente a Iván Ontibón, líder del equipo de seguridad y privacidad de la información de Mintic, quien nos acompaña hoy y nos va a dar estas explicaciones sobre los temas de ciberseguridad. Muchas gracias, le doy paso a Iván. Vale, muy buenos días para todos y para todas. Bueno, el día de hoy vamos a tener una charlita, vamos a hablar en contexto sobre algunos temas relacionados a seguridad digital, ¿sí? Como esa higiene que debemos tener en los entornos laborales, pero también esto cómo puede apoyarnos en los entornos familiares o en los entornos personales. Entonces me presento, mucho gusto, mi nombre es Iván Ontiboy, soy del equipo de seguridad y privacidad de la información del Ministerio de las TICs. Ya vengo trabajando esto hace un par de añitos y estoy dedicado pues básicamente como a desarrollar estas capacidades en temas de seguridad digital en diferentes aspectos y contextos. Bien, listo, vamos a hablar sobre seguridad en la transformación digital. No vamos a ahondar mucho en transformación digital, pero sabemos que la transformación digital es un todo, ¿listo? Y dentro de esa transformación digital, pues nosotros nos vemos enfrentados a cambios de tecnología, nuevas tecnologías, esos celulares nuevos, esos equipos nuevos, desarrollos nuevos, aplicaciones nuevas que nos impactan en la vida personal y en la vida laboral. Entonces, por eso la denomino como seguridad en la transformación digital, pero eso no lo vamos a tocar muy de fondo, ¿listo? Bien, primero vamos a ver un poco qué está pasando en un minuto. Y resulta que cuando nosotros hablamos de Internet y cuando hablamos de muchos temas en seguridad digital y nosotros pensamos oye, se ha incrementado bastante el ciberdelito o están robando mucho por Internet o están estafando muchísimo. Entonces, de pronto nosotros pensamos en eso, pero no pensamos el por qué se está llegando a esas situaciones. Y resulta que es que en un minuto en el mundo pasan cualquier cantidad de situaciones. Entonces, por ejemplo, en un minuto se ocurren 5.9 millones de búsquedas en Google. Los usuarios comparten aproximadamente 1.7 millones de piezas de contenido por Facebook, 66.000 fotos por Instagram. Qué pena, ¿será que pueden cerrar los micrófonos? Muchas gracias. Entonces, como les decía, vienen ocurriendo muchas cosas en un minuto en Internet. Cosas muy particulares que hace esto muy apetecido para los ciberdelincuentes. Las personas gastan aproximadamente $443.000 por minutos comprando en Amazon. Eso sin contar. Disculpen, micrófonos abiertos. Iván, se te silenció el micrófono. Gracias. Listo. Bien, entonces, volvemos aquí. Decíamos que $443.000 gastados en Amazon. Esto es solamente en Amazon. Hay muchas tiendas en el mundo, muchas tiendas virtuales, y esto genera un alto mercado de compras y ventas de productos. Entonces eso hace que los ciberdelincuentes estén ahí como muy al tanto para poder, digamos que capturar un poco de ese dinero que se está moviendo en la red. Adicional a eso, miren esta cifra, 90.2 millones de dólares en criptomonedas se mueven en un minuto en Internet. Entonces, estos son algunos datos que nos empiezan a llevar al por qué sucede y por qué digamos que el mundo de la ciberdelincuencia está creciendo tanto. Bien, pero vamos a ver un poco sobre qué es la seguridad digital. La seguridad digital básicamente se refiere a todos los datos y a todo lo que nosotros queremos proteger en entornos digitales. ¿Listo? Que hablamos de entornos digitales como Internet, dispositivos móviles, computadoras, tablets y todos estos, digamos, dispositivos interconectados a esa red virtual. ¿Listo? Y la seguridad digital son esas medidas que nosotros tomamos para prevenir y para protegernos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros no prestamos nuestro dispositivo móvil, eso es una medida para evitar, o es una estrategia para evitar o para prevenir que nos roben los datos o tengamos una fuga de información. Cuando nosotros bloqueamos el computador,
cuando nos levantamos del escritorio, eso es otra medida para prevenir y para proteger nuestros datos. ¿Listo? Entonces, digamos que eso en contexto es lo que es la seguridad digital. Bien, vamos a mirar un poco sobre algunas percepciones. ¿Y qué es lo que pasa? Desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Iván, la seguridad digital es algo con lo que nosotros convivimos diariamente, ¿cierto? Yo convivo con eso diariamente, yo trabajo a eso y me estoy constantemente estudiando sobre eso. Pero para algunas personas no es tan fácil, ¿cierto? Porque no están enfocados en esta área y en este campo. Entonces, de pronto puede ser un poco engorroso, puede ser un poco dispendioso, incluso a veces, disculpen la expresión, un poco ladrilludo el tema porque no es algo que me interese, ¿cierto? Porque de pronto nosotros decimos, oiga, yo soy abogado, yo soy arquitecto, yo soy odontólogo, yo soy médico y la tecnología no es mi negocio. Cuando yo lo veo de esa manera, estoy abriendo una brecha importante dentro de la seguridad y estoy exponiendo mi seguridad, ¿listo? Es como, por ejemplo, en las casas, porque yo no sea la persona de seguridad del edificio, entonces yo no me voy a interesar por la seguridad de mi apartamento. Entonces, por eso le dejo la puerta abierta, las ventanas abiertas. Digamos que eso no pasa, ¿cierto? Entonces, lo mismo toca con los celulares, con los computadores y con los dispositivos móviles. Tenemos que, digamos que tomar un poco de conciencia sobre esas acciones y esas medidas para mejorar nuestra seguridad. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces mejorando contraseñas, tenemos que verificando información. Ahorita más adelante vamos a ver un poco cuáles son esas acciones importantes, digamos que son 6 punticos importantes que nos pueden ayudar a mejorar nuestra seguridad de la información. Bien, ¿qué pasa cuando somos víctimas de un ciberdelito? De pronto muchos de ustedes han conocido casos o han tenido casos cercanos de personas que han sido víctimas de un ciberdelito. Llamemos ciberdelito como esa estafa que le hacen por WhatsApp, esa estafa que le hicieron por redes sociales, esas llamadas que les están haciendo falsas, esos mensajes de texto que le llegan, esos correos, digamos que maliciosos que están llegando, ¿cierto? Entonces, y que nosotros, digamos que se le seguimos, nos engañan y continuamos por esa ruta y resultan quitándonos datos, capturándonos cuentas de redes sociales, básicamente, incluso quitándonos dinero, ¿vale? Digamos que esos son como los 3 objetivos principales de esos ciberdelincuentes. Entonces, ¿qué pasa cuando somos víctimas de un ciberdelito? Entonces, vamos a tener unas reacciones. Pero esas reacciones dependen de la gravedad del incidente. Entonces, por ejemplo, si para mí solamente a mí me enviaron un mensaje de texto tratando de estafarme con la venta de algún producto, yo digo, wow, momento porque esto me pone en alerta y yo no, digamos que como no pasó a ser un incidente, sino fue solamente un... Gracias, y les agradezco mucho si cierran los micrófonos. Gracias. Entonces, dependiendo de la gravedad del incidente, vamos a estar más preparados o menos preparados. ¿Listo? Entonces, hay algunas percepciones. Entonces, dentro de cuando nos sucede el incidente, lo primero que nosotros vamos a sentir es preocupación. ¿Y por qué preocupación? Porque no sabemos si se nos llevaron información personal, información de la organización, y qué pasa con esa información de la organización, y qué pasa con mis datos personales, y qué pasa con varios elementos que tenemos así como en el contexto, en nuestro celular, en nuestro computador, ¿cierto? Cuando perdemos nuestro computador, ¿qué pasa con esa información? Entonces nosotros nos sentimos bastante vulnerados. ¿Listo? Pero también sentimos una frustración. ¿Por qué? Porque es que cuando nos sucede, cuando nos estafan, nosotros decimos, ¿por qué me pasó a mí? ¿Yo qué hice mal para que me pasara? ¿Listo? Y cuando es en un contexto organizacional que de pronto cometemos un error y se me pierde información o me secuestran información, nosotros decimos, hombre, qué embarrada, porque yo me he esforzado para que no pase, porque la organización se esfuerza para que no pase, porque a mí me capacitan cada ratico para que no pase, pero pasa. ¿Listo? Después nosotros nos enfadamos y decimos, ah, qué embarrada y fue un error humano, pero me da mucho mal genio porque de todas formas, digamos que es esa misma frustración que lo lleva a uno a sentir que fue engañado, que se aprovecharon de pronto de uno, ¿listo? Algunas veces sentimos confusión porque las personas después del incidente no saben cómo reaccionar, no saben a quién acudir, no saben cómo reportar el incidente. Después de esto, pues vamos a sentir inseguridad, ya no vamos a confiar tanto en estos dispositivos, ya no vamos a confiar tanto en la tecnología, porque digamos que ya como fuimos víctimas alguna vez de un incidente de seguridad o alguna estafa digital, entonces ya nosotros vamos a empezar a evitar el manejo de todos estos medios.
Y pues esa no es la idea. La idea es que nosotros aprendamos a detectar algunas señales, a tener en cuenta algunas señales para poder, digamos que diferenciar digamos que de lo bueno de lo malo. ¿Listo? ¿Por qué es importante la seguridad digital? Mire, aquí tenemos unos casos de interés. De aquí, Cifras Colombia, cifra 2020 a 2022. Estos son datos tomados de la Cámara de Comercio de Tecnologías de la Información en apoyo con la Policía Nacional. Ellos han venido haciendo en su tanque de pensamiento, ellos han venido como haciéndole seguimiento a todo este proceso del ciberdelito en Colombia. Y resulta que, mire, en el 2020 fueron reportados 41.322 casos de diferentes delitos. Ya los vamos a ver en detalle. Y en el 2022 fueron 65.794 casos. O sea, en comparación al 2020 se aumentó un 41.5% el delito informático en Colombia. Entonces uno dice, venga, un momento. Si en Colombia estábamos terminando un aislamiento en el 2020, ¿cierto? Digamos que todavía estábamos como alternando y veníamos de un proceso post-pandémico, incluso todavía estamos ahí como medio en ese proceso pandémico de cierre. Y ya éramos más digitales porque trabajamos desde casa, comprábamos todo desde casa, todo era por aplicaciones. ¿Por qué se fue incrementando esto? Porque se incrementó un 41% en básicamente un año y medio, 2 años. Pues mire, la respuesta es, digamos que muy sencilla. El ciberdelincuente se dio cuenta que era mejor negocio, digamos, el delincuente se dio cuenta que era mejor negocio prepararse, capacitarse y empezar a hacer páginas falsas, trabajar con mensajes falsos, que lo expone menos y de pronto puede ser un poco más rentable, ¿vale? Bien, acá tenemos algunos de los delitos que son contabilizados en este tanque de pensamiento. Violación de datos. ¿Qué es violación de datos? Básicamente cuando se suplanta una entidad, el robo de la entidad o la fuga de información o de datos. Esto aplica también para dispositivos móviles y de temas personales. Entonces, mírenlo, aquí esto ha incrementado en un 48% respecto al 2020. Aquí vemos esa curva que tuvo, porque todo el mundo, digamos que estos ciberdelincuentes están buscando es datos, buscar y suplantar identidades. ¿Para qué? Para después ir a hacer procesos en un banco, para después ir a hacer procesos con líneas telefónicas, para sacar créditos y demás. Hurto por medios informáticos. Mira, ha incrementado un 37%. Aquí vemos la curva cómo creció. Básicamente se trata de comprometer las credenciales. ¿Qué son las credenciales? El nombre de usuario y contraseña. Correos electrónicos personales, correos electrónicos corporativos. Eso es lo que se busca a través de este delito. Y apoderarse de algún activo de información. Entonces llámese la cuenta de correo electrónico, llámese la cuenta con la que accedemos a la oficina y demás. Acceso abusivo al sistema informático, este aumentó un 43%. Y básicamente lo que se busca, esto ya es muy corporativo, que el ciberdelincuente quiera entrar a la organización. Y la suplantación de sitios, que lo que busca es que digamos que este es uno de los más comunes, este es en el que más nos empiezan a atacar a nosotros los usuarios finales, porque estas son las páginas falsas, los mensajes falsos, las llamadas falsas, y lo que quieren es extraerle una información básicamente. ¿Listo? Bien, aquí vamos a ver algunos tipsitos que podemos hacer, de cosas que podemos hacer en el trabajo para ayudar y mejorar en esos temas de seguridad. Bien, de pronto ustedes han escuchado en la organización que en la organización existe algo que le llaman el modelo de seguridad y privacidad de la información. Es un modelo que, digamos que constantemente el equipo de seguridad, del equipo de TI, vienen trabajando de forma mancomunada para poder mejorar la seguridad de la información, valga la redundancia, en la organización. Entonces ellos cogen y hacen unas políticas, ellos son los encargados de estar montando el antivirus, de estar chequeando todas las redes para evitar que tengan una intrusión o que un ciberdelincuente ingrese en la organización. Pero también ellos se encargan de organizar todo el proceso, ¿cierto? Para que, digamos que los usuarios finales nos podamos entender y trabajar de la manera más adecuada. Entonces, nosotros como usuario final de pronto no estamos vinculados de manera directa allá de frente a mientras que en la parte que ellos hacen todo lo tema técnico y toda la documentación y demás, pero sí estamos muy alineados y tenemos que trabajar muy alineados con ellos con lo que son los temas de políticas y la forma como nosotros nos comportamos en esos espacios de trabajo. Entonces, lo primero,
Ellos desarrollan unas políticas de seguridad. Entonces, ¿qué son las políticas de seguridad? Eso que dicen de no deje desbloqueado el computador, no deje archivos pues, expuestos encima del escritorio, evite dejar la clave pegada en el monitor, evite dejar la clave pegada debajo del teclado, no deje las llaves de la cajonera ahí encima del escritorio o ahí en el pocillito que queda en el escritorio. Sí, digamos que esos son partes de las políticas que ellos hacen. Nuestro deber, digamos, eso que puedo hacer para apoyar esa seguridad, es a tratar de acatar la mayor cantidad de políticas, y digo tratar porque en algunas ocasiones se nos complica o algunas veces las obviamos o algunas veces olvidamos, ¿listo? Pero tratar de acatar y tener las mejores prácticas posibles para evitar que se nos roben la información, que nos roben los datos o que nos envíen correos desde nuestra propia cuenta, ¿listo? Reportar las actividades sospechosas. ¿Qué es lo que pasa? Las actividades sospechosas, esto no es solamente digital, sino que también puede ser físico. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven que hay una persona que está husmeando por los pasillos o que está husmeando y ustedes, digamos que no reconocen a esa persona, tengan cuidado. Si pueden reportar, repórtelo, porque alguna de esas personas, algunas veces entran usuarios finales, perdón, eh, población civil, entonces llegan y lo que buscan es extraer algo de información. Entonces, alguna carpeta, algún listado con datos personales que se tenga ahí dentro de la organización, los listados de pronto de los mismos trabajadores. Entonces, digamos que ese tipo de cosas son... Se fue el Perdona, audio. se te fue el sonido. ¿Me ayudas? Por favor. Iván, el micrófono, Iván. El micrófono, dice. Ya, me volvieron a silenciar. Ya, gracias. Les agradecemos a todos silenciar sus micrófonos, que solamente escuchemos a Iván. Muchas gracias. Listo. Entonces iba en que tenemos que reportar esas actividades sospechosas, ¿vale? Cuidado con las claves, correos, equipos y documentos físicos. Nosotros usualmente estamos trabajando, digamos que con computadores portátiles por esa velocidad y esa capacidad que tenemos para desplazarnos de un punto a otro, ¿cierto? Entonces, para nosotros es muy sencillo tener ahí el computador en la maleta y agarre Transmilenio o coja el carro y vámonos para el otro punto. Resulta que en algunas ocasiones nosotros que tenemos que incrementar algunos, digamos que algunos niveles de seguridad para evitar que esos equipos caigan en manos de delincuentes. Bueno, digamos que el equipo importa, pero lo que más importa es la información. ¿Por qué? Porque resulta que algunos delincuentes toman esta información, digamos que los ladrones toman los datos, roban los computadores y los discos duros, que es donde se almacena la información, van y los dejan en Unilago, en algunos digamos, edificios allá en Unilago. Y esas personas son expertas en extraer información de esos discos duros, de esos sistemas de almacenamiento. Son expertas de extraer información de esos sistemas de almacenamiento y empiezan a vender esa información. Algunas veces nosotros tenemos datos personales, información privilegiada de la organización, no sé, en el caso de los abogados, procesos jurídicos, procesos contractuales, digamos que toda esa línea que es bastante delicada. Están las personas de recurso humano que manejan los datos de la organización, los datos de todos los trabajadores. Está la parte de contratación que tiene todos los datos de los contratistas. Digamos que todo ese tipo de datos, eso es susceptible a ser vendido en el mercado. Entonces nosotros andamos con toda esa información en el correo electrónico y el correo electrónico está pegado al computador, ¿cierto? Entonces tratemos de por lo menos tener un poco más de cuidado por donde nos movemos y a la medida que podamos evitar, digamos que andar con el computador es una buena práctica. ¿Por qué? Porque pues así reducimos el riesgo de que se nos pierda, se nos dañe y demás. Pero también nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con las claves, porque nosotros con esas claves, algunas veces, y no es una buena práctica, pero tenemos tantas cuentas, tenemos cuentas de redes sociales, tenemos cuentas de correo electrónico personales, tenemos cuentas de correo electrónico corporativo, tenemos la clave del computador de la casa, tenemos la clave del computador del trabajo, tenemos la clave del celular, o sea, estamos en un mundo lleno de claves. Y de pronto, para facilitar todo este proceso, nosotros cogemos y colocamos una sola clave. Y si en algún caso un delincuente llega a capturarnos la clave, pues tendría acceso a todo nuestro mundo.
y nos pueden vulnerar las cuentas de correo electrónico, los correos electrónicos, bla, 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 todo lo que les había mencionado anteriormente. Entonces, mucho ojo con las claves y algunas ocasiones las claves de que tenemos para los computadores de la oficina que dejamos ahí pegados en la pantalla son la misma clave que utilizamos para los correos electrónicos. He visto varios casos, entonces mucho cuidado con eso, tratemos de prevenir exponer esa información, ¿vale? ¿Cómo puedo ayudar? Eso es lo que yo puedo hacer. ¿Cómo yo puedo ayudar a la organización? Resulta que nosotros, en algún momento, el equipo de seguridad empieza a hablar de unos activos de información. Y para nosotros puede ser un término muy raro, muy engorroso. Pero los activos de información básicamente es toda la información que nosotros manejamos que genera valor para la organización. Entonces, son las bases de datos, son los archivos físicos, son todos esos elementos que nosotros manejamos la información de la organización. Hay archivos que para nosotros son más valiosos que otros. Entonces, esa es una información que nosotros tenemos que empezar a reportar a la organización para que sea protegida. Entonces, ejemplo, llega la persona a hacer el levantamiento de activos de información o les envían ahí una matriz en Excel para que diligencien los activos de información. Si a nosotros a veces nos da mucha jartera, digamos que empezar a activarnos y a empezar a digitar eso, porque decimos, oiga, yo con tantas cosas que hacer y me ponen a diligenciar esto. Pues resulta que esto es una actividad que le puede proteger ese archivo o esa información que usted ha venido trabajando durante meses, incluso hasta años, ¿vale? Entonces, a nosotros nos da mamera diligenciar ese archivo en Excel. Puede ser media hora, pueden ser 20 minutos, pero si no lo diligenciamos, muy posiblemente el equipo de seguridad, el equipo de TI, no va a poder respaldarle esa información. Y si no la respaldan, está totalmente expuesta a que se le pierda. Entonces, el trabajo de muchos meses o de muchos años se le puede perder por esos 20 minutos que no invirtió. ¿Listo? Entonces, tratemos de ser muy juiciosos con ese proceso de levantamiento de los activos de información, reportar lo necesario, dedicarle el tiempo necesario, 20 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, puede hacer la diferencia en el proceso de recuperación de su información. ¿Listo? Y otras recomendaciones, tengan paciencia. A veces las normas, a veces estas charlas, a veces esas capacitaciones pueden ser un poco engorrosas y uno dice, oiga, tengo muchas cosas que hacer, tengo muchas cosas en que pensar para conectarme a estos espacios, para hacer esos ejercicios. Pero pues tenga paciencia, cada uno está cumpliendo su labor, cada uno está cumpliendo su trabajo. ¿Listo? Sea amable con los equipos de TI, sea amable con los equipos de seguridad. Las cosas que se hacen en una organización no se hacen por ser restrictivos, por ser mala gente, por ser malas personas, porque a usted le cae mal a las personas, sino porque realmente es una norma y son unos elementos que son necesarios para prevenir algún incidente de seguridad en la organización. Asistir a las capacitaciones, pues estos espacios son, digamos que son momentos en que dan alguno que otro tipcito que le puede servir a uno y que le puede ayudar para mejorar sus hábitos y su higiene digital. Y esta para mí es la más importante de todas, dedicar unos minutos a aprender. Resulta que si de pronto usted dice, se levanta una mañana, muy a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, y se da 5 minuticos para leer. Entonces dentro de esos 5 minutos usted escribe, ¿cómo puedo proteger mi celular? Le salen 3, 4, 20, digamos que 20 tips que usted puede captar. En 2 minutos usted se lee esa información y va generando unas mejores prácticas y va mejorando sus habilidades digitales. Eso no solamente va a ser para el celular, también lo puede hacer para el computador, también lo puede hacer para correos electrónicos, preguntarse cómo mejorar la seguridad de las redes sociales. Entonces eso va ayudando a que usted pueda llegar a completar un turno, un nivel de aseguramiento en todos sus dispositivos. Y eso mejora muchísimo la higiene digital. Bien, algunas recomendaciones para el contexto laboral. Usar el múltiple factor de autenticación. ¿Qué es el múltiple factor de autenticación? Básicamente, ese correo o ese mensaje que le llega a uno al celular con un número de 6 dígitos para ingresar a la cuenta de correo electrónico. ¿Listo? Entonces, normalmente uno abre la cuenta de correo electrónico, digita su dirección de correo electrónico y digita su clave. Y después de que uno digita la clave, le llega esta clave numérica, una clave numérica adicional.
Si se pudiera activar, si ustedes activan ese factor, múltiple factor de autenticación, también para sus cuentas personales, está reduciendo muchísimo la probabilidad de que sea impactado en un evento en el caso de que alguien quiera robársele una de sus cuentas de correo. No instalar aplicaciones que pongan en riesgo la información. De pronto, dentro de los entornos corporativos, nosotros tenemos unas restricciones para poder instalar, pero cuando nosotros nos llevamos el computador corporativo para la casa, algunas veces podemos llegar a tener unos permisos adicionales, ¿cierto? Como instalamos un plugin en Google, instalamos el plugin en Google, instalamos una aplicación para que me verifique los temporales en el computador. Ese tipo de herramientas que uno empieza a instalar puede hacer que le capture información o que le robe datos personales. Entonces, mucho ojo, la idea es evitar instalar aplicaciones. Si nosotros no somos expertos, tratemos de asesorarnos con el equipo de TI, tratemos de asesorarnos con alguna persona que tenga un poco más de conocimiento o incluso podemos preguntar en los navegadores como Google para poder, tenemos que empezar a leer un poco más sobre este tema y comprender si es necesario y si es importante instalar esas aplicaciones. Realizar copias de seguridad o backup en las plataformas dispuestas por la entidad. Miren, nosotros tenemos, por ejemplo, ese correo electrónico viene con una cuenta de Drive, nosotros tenemos SharePoint. Usemos esos SharePoint, usemos ese Drive para almacenar nuestra información. Allá está muy segura, uno. Dos, eso nos evitaría tener que trastear el computador para todo lado. Tres, eso nos evita el riesgo de que si se nos pierde información en el computador porque no lo robaron, entonces no voy a perder mis datos. ¿Listo? Eso nos evita bastantes dolores de cabeza. Entonces tratemos de mantener esa información allá en esas ubicaciones para poder disminuir las probabilidades de que perdamos datos. El cuarto, no enviar información de la entidad por medios no oficiales, como WhatsApp, Dropbox, WeTransfer, correos de dominio gratuito, etc. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros ahorita estamos, digamos que desde que WhatsApp se permite abrir la sesión en el computador, para nosotros es mucho más fácil coger y arrastrar un archivo y pegarlo por WhatsApp, ¿cierto? Incluso nuestros documentos personales o en la familia, nosotros tomamos los documentos y los vamos enviando por WhatsApp, enviamos fotos, enviamos recibos, enviamos cuentas, enviamos de todo por WhatsApp. ¿Y qué pasaría si a nosotros nos roban el celular? Toda esa información que usted ha transferido por WhatsApp está ahí, en esas carpeticas que se llaman enviados o en esas carpeticas de WhatsApp. Entonces le estamos dejando toda la información a ese delincuente o a esa persona que nos extrajo el dispositivo y pues con esa información pueden hacer muchas cosas, ¿cierto? Con la copia de su cédula, con las cuentas de correo electrónico, pues yo creo que pueden empezar a mirar cómo vulnerarle sus cuentas bancarias, ¿listo? Entonces tratemos de evitar mucho esta situación. Si en algún momento ustedes dicen, oye, es que yo transfiero mucha información con mi familia, ok, entonces no lo haga por WhatsApp. Busque, haga una carpeta compartida a través de su cuenta de correo electrónico personal y monte los documentos para que su familia pueda llegar a tener acceso. ¿Listo? Digamos que esa es una buena práctica y es algo más seguro. Si usted transfiere mucha información por WhatsApp, ahorita hay unas herramientas que son para archivos o para cargas temporales. Entonces, envíelo con esa acción de carga temporal para de tal manera que apenas lo abran, ya no lo puedan volver a ver. ¿Listo? Entonces, digamos que son algunas herramientas o algunas opciones que se tienen para poder mejorar nuestra seguridad. No abrir correos desconocidos. Y esta la dejé así en azul y en negrita de manera predeterminada porque esto es lo que más está pasando en las organizaciones. Resulta que nos está llegando muchos correos maliciosos, algo que se llama el phishing, o digamos que buscan, o sea, tienden un anzuelo para que nosotros caigamos en esas situaciones y poder, digamos, ingresar a las organizaciones o secuestrar los datos. Entonces, si nosotros tenemos un correo de alguna persona desconocida y lo vemos sospechoso, entonces como tratemos de abrirlo con precaución en caso de que lo queramos abrir. Y lo más recomendable es que ustedes llamen al equipo de TI o al equipo de seguridad y digan, oiga, este correo no lo veo, no lo veo bien, es como sospechoso, entonces para que se haga el procedimiento que tengan de acuerdo a la institución. ¿Listo? Y por último, crear contraseñas seguras. La diferencia de crear una contraseña con mayúsculas, minúsculas, números, letras y caracteres puede ser de 2 a 3 años o más años en que se la traten de detectar. ¿Listo?
Entonces, entre más larga y más variaciones de esto tengan, pues más segura va a ser la contraseña. Entonces, tratemos de mantener esas contraseñas con ese nivel. Que ustedes tengan una contraseña segura no es una buena práctica que ustedes le coloquen la contraseña a todo la misma contraseña. Entonces, la contraseña Iván 1.23456 asterisco numeral, pues es muy segura. Pero si yo cojo esa contraseña y se la pongo a todas las cuentas, pues en el momento que alguien la vea, al que alguien me capture la contraseña, pues ya estoy abriendo toda mi vida a ese delincuente. Entonces, evitemos tener la misma contraseña para todo. Bien, vamos a ver. Aquí estamos expuestos. Les he hablado, digamos, en resumen sobre qué es la seguridad, sobre cuáles son esos elementos de la seguridad digital, cuáles son esas buenas prácticas que debemos tener, pero ahora vamos a ver a qué estamos expuestos, porque les he dicho un poco de recomendaciones, pero digamos que esas recomendaciones no tienen sentido si no le estamos colocando una cara. Entonces, cuando el ciberatacante, o cuando él hace, digamos que esa persona, ese maleante digital, quiere hacer daño, normalmente deja unas señales, ¿cierto? Entonces, así como dice este meme, cuando quiere atacar no diré nada, pero habrán señales. ¿Y cuáles son esas señales? Entonces, primero, nosotros tenemos acá un conjunto de elementos que se llaman malware. Digamos que esa es la palabra técnica. Nosotros coloquialmente la conocemos como el virus de computador. Entonces, virus de computador tenemos muchísimos, tenemos muchas variedades. Tenemos un secuestrador que se llama ransomware, que este es el más peligroso que tenemos en estos momentos. Tenemos un espía que nos roba datos. Tenemos publicidad que se nos pega ahí en los navegadores o en los celulares que no la podemos eliminar y eso nos empieza a enviar publicidad y es hartísimo. Tenemos robots que se nos meten al computador y que nos vuelven, digamos que siempre están ahí metidos en nuestro computador para extraer o para hacer ataques desde nuestro computador. Tenemos troyanos, que eso es básicamente que se nos mete ahí un virus en el computador y permite que el ciberatacante esté ahí metido en todo momento, ¿sí? Deja una puerta grande para el acceso. Y tenemos unos elementos que llaman gusanos, que lo que hace es infectar a los equipos y los pone lentos y se nos borran los archivos, los oculta. Básicamente, digamos que como son todos esos tipos de elementos a los que estamos expuestos. Listo, eso es un malware. ¿Por dónde llega todo esto? Esto llega haciendo descargas, esto llega por correo electrónico, llega por memorias USB contaminadas, porque nosotros somos adictos a coger una memoria de pronto si no la encontramos en la calle e ir meterla de una vez en el computador, ¿cierto? En el de la casa o en el de la oficina. Y pues, digamos que esas memorias en algunas ocasiones vienen con todo esto. Bien. Ahorita está de moda encontrar todo este tipo de códigos QR, códigos para poder hacer lectura de los menús, para poder mirar los precios en los supermercados, pero también encontramos códigos QR de pronto en un Transmilenio, de pronto en un SITP, de pronto en un taxi, de pronto, digamos que están en todo lugar. Tratemos de reducir la lectura de estos códigos porque ya hay códigos de estos que, digamos que ejecutan unos códigos que me pueden extraer información por detrás de sin que el usuario se dé cuenta. Básicamente, por ejemplo, yo tengo este que es un ejemplo que yo tengo para un taller. Yo con ese puedo saber qué marca de celular y cuál es la ubicación de la persona. ¿Listo? Entonces, mucho ojo, traten de evitar estar leyendo estos códigos en todos los lugares. Cuídese de lo obvio. Si nosotros vemos que se están ganando 50.000 pesos y llega un mensaje de WhatsApp que se ganó 100.000 pesos o que llega un mensaje de WhatsApp para ofrecerle una nueva oportunidad de trabajo o si llega una llamada que le dice que lo quieren entrevistar y entonces que para la entrevista usted tiene que hacer una consignación de 50.000 pesos. O sea, eso no es tan normal. Esas son las señales obvias que uno encuentra, digamos que para todos estos delitos que se están presentando. Entonces, cuidémonos de lo obvio. Adicional a eso, si nosotros no tenemos de pronto un antivirus en un celular o el antivirus licenciado, obviamente, en un computador, hagamos la inversión. Eso es una inversión de 100.000, 150.000 pesos anuales que nos puede hacer la diferencia. Yo sé que aquí en Colombia no tenemos la cultura de comprar este tipo de herramientas, ¿cierto? Nosotros compramos el seguro para el carro, el seguro para la moto, porque nos toca, y el seguro para la tarjeta de crédito porque nos toca. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de no comprarlo, se los garantizo que nuestra cultura está
está muy, digamos que muy alineada a no comprar ese tipo de productos porque para nosotros creemos que es un gasto innecesario. Entonces, tratemos de cambiar ese mindset, tratemos de cambiar esa mentalidad y hagamos estas inversiones porque en el caso de que se nos pierda el celular, al menos teniendo un antivirus, nosotros podemos generar el bloqueo al celular y nuestra información va a estar sana y salva. Bien, tenemos otro tipo de, digamos que de ataques de estos delincuentes, que son los complementos falsos. Ocurre mucho en estos momentos para esas tiendas de descarga de información, ¿cierto? Para Google Play, para el Store. Entonces, ahí aparecen muchas aplicaciones. Algunas veces, cuando la aplicación es muy nueva, entonces Google o el equipo de iOS no alcanza a determinar si la aplicación tiene código malicioso, digamos que entre las líneas allá por debajo, trabajando por detrás de todo. Entonces, mientras que esto se sabe, pueden pasar un par de semanas, un par de meses incluso. Entonces, tratemos de descargar aplicaciones si no son necesarias. Si nosotros queremos empezar a mirar aplicaciones nuevas, si nuestros hijos, sobrinos, hermanos, esposos, esposas, lo que sea, tienen la tendencia a descargar muchas aplicaciones, verifiquemos si se están usando. Si no se usan, pues eliminemos digamos que todo este tipo de herramientas que no las necesitamos, ¿vale? Entonces hagamos ese chequeito en el celular, ese momento de uso, ese momento de trancón de semáforo, entonces para que eliminemos todo este tipo de aplicaciones. Este es uno de los más famosos y este es el más recurrente en las organizaciones. Por eso acá tengo varios ejemplos sobre esto. Entonces, miren, llegan correos a las organizaciones que dicen mi transporte fotomulta, ¿cierto? Entonces acá tenemos mi transporte fotomulta. Como les decía al comienzo, siempre habrán señales. ¿Señales de qué? De que algo está pasando y que algo es muy raro. Entonces, si ustedes notan acá dice min transporte. O sea, está mal escrito. Entonces ya es lo primero, ¿cierto? Entonces es la primera señal. Una fotomulta. La fotomulta el ministerio no las administra, ¿cierto? Está, digamos que acá la Secretaría de Tránsito de Bogotá y a nivel de Cundinamarca y pues cada uno tiene como su ente regulador para esto. El ministerio no trabaja con este proceso. Lo segundo, miremos la fecha en la que llega este correo, 12 de julio del 2023. Mintransporte, ok, pero este logo ya es bastante viejo, ¿cierto? Entonces eso es otra señal que nosotros llegamos a tener. Cuando normalmente en estos correos electrónicos aparecen estos símbolos que parecen digamos, un diamante con un interrogante, eso implica que hay letras que no son identificadas. ¿Por qué no son identificadas? Muchas veces porque los servidores no son seguros. O sea, es decir, desde las cuentas de correo que nos envían y que disparan estos mensajes. Entonces, mucho ojo, también eso es una señal. Acá tenemos otra señal, señor infractor, ¿cierto? Entonces vemos que están teniendo digamos que una problemática con la escritura, ¿sí? Eso es una señal. La otra señal son los logos. La otra señal que tenemos acá es que ya aparece digamos que otra entidad. Acá ya dicen que es la Secretaría de Movilidad, ¿cierto? Entonces ya empieza a verse un poco más raro el asunto. Y acá atrás, acá abajo, nuevamente nos llaman que es la Secretaría de Movilidad Distrital de Movilidad. Todo este cuento y todo este mensaje lo que busca es que nosotros hagamos clic en este enlace. Cuando nosotros hacemos clic en ese enlace, nos descarga un archivo y ese archivo, que es digamos, un documento, viene con otro enlace. Cuando nosotros activamos ese enlace, adiós, nos secuestraron la información. ¿Listo? Entonces, mucho ojo con estas señales y mucho ojo con este tipo de correos electrónicos. Acá tenemos otro que es muy común para las cuentas personales. Entonces, lo primero es, o sea, dice recuperar cuenta. O sea, si yo tengo mi cuenta de correo y la uso cotidianamente, ¿por qué me pide recuperar la cuenta? ¿Cierto? Si yo no he pedido la recuperación. Entonces, evitemos darle en ese botón. Si usted es una persona curiosa como yo, le va a aparecer muy posiblemente una pantalla como esta. Entonces, donde podemos ver otras señales. Lo primero, esta dirección de esa página no pertenece a Microsoft, ¿cierto? Entonces, si no pertenece a Microsoft, pues evitemos ingresar en este botón los datos que nos están solicitando. Otra señal, acá nos dice que está creada por una empresa que ni idea. Entonces, Microsoft no contrata terceros para que le hagan estas páginas web. Entonces, esas son como las dos señales que nosotros identificamos acá. Entonces, si ven que podemos básicamente y rápidamente identificar qué es lo que estamos encontrando y por qué es un sitio que no es conveniente para nosotros.
Otra de las alternativas que llega mucho a los, digamos que a los correos electrónicos son estas, las del Tinder en Match. Entonces, acá hay 3 mentiras. Mentira número 1, si yo no estoy en Tinder, ¿por qué me llega este mensaje? Mentira número 2, la cuenta de correo electrónico. Siempre verifiquen, siempre que ustedes tengan duda, verifiquen que la cuenta de correo de cuál está direccionada. Entonces, acá debería decir por lo menos @Tinder. ¿Listo? Entonces, siempre verifiquen, cuando lleguen mensajes de Bancolombia, verifique que la dirección de correo sea de Bancolombia. Si llega del Banco Popular, si llega de cualquier banco, verifiquen que la cuenta de correo, que digamos que ese remitente sea de esa entidad que nos está escribiendo. Y la tercera mentira, ¿cómo alguien va a hacer match con uno si nosotros no tenemos una cuenta de Tinder? ¿Listo? Entonces, digamos que aquí eso es rápidamente identificable lo que es un mensaje falso. Bien. Vemos otro tipo de ataques que son las noticias falsas. Aquí lo que buscan es tratar de confundir a la gente, tratar de hacer que lleguen a un sitio, tratar de que generen digamos que alguna protesta, algún problema social. Digamos que eso es lo que se busca con las noticias falsas básicamente. Tenemos el smishing. El smishing, esto suena muy raro, pero yo sé que la mayoría de los que estamos en esta sala hemos tenido este inconveniente. Llega un mensaje que nos dice, un mensaje de texto o un mensaje por WhatsApp que dice que nuestra cuenta ha sido bloqueada. Lo que busca, la acción que siempre busca en ese tipo de mensajes es que nosotros hagamos clic acá y cuando nosotros hacemos clic nos lleva a un portal y en ese portal eh, busques que nosotros les dejemos información. ¿Qué tipo de información? ¿Cuál es nuestro nombre, nuestro documento, el banco y digamos que a veces la tarjeta o el número de cuenta para que ellos puedan, digamos, empezar a trabajar con esos datos? El phishing, que son esas llamadas falsas que están ingresando, que es muy común ahorita, en la que los llaman y le dicen, oiga, señor Iván, ¿cómo está? Estamos ofreciéndole un seguro, estamos ofreciéndole una nueva cuenta, le estamos ofreciendo un crédito, ¿cierto? Entonces, si ustedes tienen la necesidad de un crédito, si ustedes tienen la necesidad de comprar un seguro, si ustedes quieren hacer la apertura de algún producto con su cuenta bancaria, llamen directamente, eviten hacerlo a través de estas llamadas, ¿listo? Algunas veces nosotros decimos, oiga, yo quería hacerlo, no había tenido tiempo o se me había olvidado y preciso me entró la llamada. No es que sospechen mucho de eso y y no entreguen datos personales, básicamente, que eso es lo que buscan. Una parte de la modalidad es que nosotros tenemos mucha información por ser funcionarios públicos, tenemos mucha información en la web, entonces saben nuestros nombres, donde trabajamos, incluso nuestras hojas de vida están publicadas en algunos casos, nuestros números telefónicos están ahí, entonces con esa información ya ellos tienen mucha probabilidad de empezar a interactuar con nosotros. Entonces tratemos de evitar dar datos personales a través de estas llamadas. Y por último, esta es una de las últimas modalidades que se ha generado en el mundo. Se está generando el juicejacking, le llaman. Entonces, básicamente, cuando nosotros vamos de viaje, estamos en una sala de aeropuerto, en el terminal o en algún punto público, nosotros, si no tenemos el cargador completo, siempre usamos el cable. Entonces, tomamos el cable USB y lo conectamos. Cuando nosotros conectamos el cable USB, así como cuando nosotros conectamos ese cable al computador, estamos dando acceso a todos los datos que tenemos allí registrados. Cuando nosotros damos acceso, ya nada que hacer, ni siquiera necesitan autorización en algunos casos. Entonces, mucho ojo con este tipo de situaciones que se pueden llegar a presentar. Si su celular se está descargando, es preferible que usted invierta 40.000 pesos, 30.000 pesos que le vale solo el cargadorcito en un aeropuerto, ¿cierto? O en un terminal, a que se exponga a que le roben su información. Bien, ¿qué podemos hacer en el hogar? En el hogar nosotros tenemos muchas redes sociales. Nosotros mínimo tenemos 4 redes sociales. El WhatsApp, el Twitter, el Instagram y el Facebook, ¿cierto? Para las personas que son un poco más activas con esto, tenemos el Snapchat, tenemos el Reddit, tenemos el Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter, digamos que ahí empieza uno a rodar con mucha información en la web. Entonces, si no utilizamos, si no somos usuarios frecuentes de una red social, cerrémosla. Básicamente ahí está la opción de cerrar, porque si yo no la consulto, el tenerla abierta es la probabilidad para que me la roben y aparte de eso empiecen a hacer comentarios o empiecen a hablar, digamos que a mi nombre. Entonces evitemos tener esas redes sociales abiertas. Si soy muy amante, si me gustan mucho las redes sociales y soy muy activo en redes sociales,
evitemos por lo menos publicar mucha información de nosotros. Entonces, no publicar la información personal, tratemos que esas fotografías que subimos no muestren mucho digamos que nuestro entorno social, porque eso hace parte también de ese ataque de ingeniería social que nos pueden hacer y recopilar información para después empezar a llamar a nuestros contactos, incluso a nosotros mismos, para estafarnos, ¿vale? Ya para terminar, esto es algo que también podemos hacer en nuestra casa, empezar a dar recomendaciones para nuestros hijos, familiares, sobre los peligros que ocurren en la web. Entonces acá hay un videíto que hizo un equipo del ministerio, que en ese momento se llamaba Enticonfío, ahora se llama TicTac, eh, y ellos básicamente trabajan con temas de Todo niños, el mundo ha ¿listo? escuchado alguna vez la historia de Caperucita Roja. La niña sale a casa de la abuela para hacerle un mandado a su madre y en el camino la intercepta un lobo. Al principio todos son favores y consejos, pero luego, disfrazándose de su abuela, el lobo se la traga. Finalmente, en una escena bastante sangrienta, un leñador con un hacha le abre la barriga al lobo y la rescata. Como suele ocurrir con las fábulas, esta historia tiene un paralelo en el mundo moderno. Hay lobos por ahí que también se disfrazan para ganarse la confianza de las niñas y los niños, pero en este caso el disfraz es digital. Los lobos son adultos que crean perfiles falsos en redes sociales y se dedican a chatear con menores de edad. Este fenómeno se conoce como el grooming. Algunas veces lo que el lobo quiere son fotos y videos con algún contenido sexual, algo que pueda vender en el mercado negro. Sin embargo, la mayoría de las veces buscan abusar sexualmente de sus víctimas o arrastrarlas a redes de tráfico de personas. Por supuesto, el grooming es uno de esos temas horribles en los que nadie quiere pensar, pero es importante saber que este tipo de cosas existen. La idea no es entrar en pánico y dejar de usar las redes sociales, la idea es entender este fenómeno para que no le pase a nadie. ¿Y qué es lo que hay que entender? Pues resulta que el grooming se basa esencialmente en dos tácticas. Una es el engaño y la otra el chantaje. El engaño ocurre cuando el lobo se disfraza. En redes sociales, él se hace pasar por una persona joven y la víctima del grooming cree que está hablando con un posible novio o con un amigo, pero no con un abusador. Y por su parte, el chantaje se trata de conseguir algún tipo de información para amenazar a la víctima. De manera que la dinámica se vuelve siempre la misma. Si no haces esto o aquello, voy a publicar la foto que me mandaste o le voy a contar a tus amigos y a tu familia lo que me dijiste el otro día. Entonces, ¿qué debe hacer uno en estos casos? Pues por el lado del engaño, la clave está en aprender a verle los dientes y las orejas grandes al lobo. Así como el disfraz de la abuelita tenía un montón de detalles que revelaban el engaño, un perfil falso también está lleno de señales que lo delatan. Hay muy poquitas fotos, o las fotos en las que el lobo supuestamente aparece son de muchas personas, o el perfil tiene muy pocos amigos y pocas interacciones. Un lobo dice cosas que no puede demostrar. Un lobo no prende su cámara. Un lobo no aparece en eventos en los que hay otras personas conocidas. La pobre Caperucita notó que había algo raro, pero en lugar de salir corriendo, se conformó con las respuestas del lobo. Ese es el error que nadie debería cometer. Hay que prender las alarmas cuando las señales no cuadran. Además, nunca hay que acudir sin compañía y a lugares que no sean públicos a una cita con alguien que se conoció por internet. En cuanto al chantaje, pues lo primero es no ponerse en esa situación. Darle información sensible a otra persona es darle poder. Es decir, que no vale la pena contar secretos o enviar fotos comprometedoras cuando no tenemos suficiente confianza o no conocemos personalmente al que está del otro lado. Esto es bastante básico. Pero bueno, digamos que hay lobos muy astutos, personas que se ganan lentamente la confianza de un menor de edad y que llegan a conseguir la información que necesitan para ponerse a chantajear. En estos casos toca actuar. Hay que contarle a todo el mundo, papás incluidos, para poner en evidencia al lobo. Después de todo, el lobo es un criminal. A la víctima le puede dar pena que se publique una foto o un secreto, pero pocas cosas son tan graves como ser un abusador de menores, y eso pone al lobo en una situación realmente frágil. O sea, hay que denunciarlo, y es seguro que él lleva las de perder. Por el contrario, no contarle a nadie lo que está pasando es justo lo que el lobo quiere. Pero bueno, suficiente paranoia por hoy. Los lobos existen y hay que tener cuidado, pero la verdad es que basta con algo de sensatez para que ninguna persona caiga en este tipo de engaños. Se vale chatear, se vale conocer personas nuevas. Lo único es que debemos ser más astutos y confiar en nuestro sentido común para no convertirnos en otra Caperucita. Listo. Entonces, bueno, básicamente con este video, ya, digamos, ya cerrando.
es para que tomemos conciencia también sobre todas esas acciones que tenemos y la responsabilidad que tenemos con nuestros niños, niñas y adolescentes. Algunas veces las redes sociales son muy chéveres, son muy dinámicas, pero los dejamos así como muy abiertos y a veces el niño es muy adicto o la niña es muy adicta a todas esas redes sociales y se vuelven personas como muy herméticas en ese, como que en ese mundo, ¿cierto? Porque es su mundo. Y resulta que hay muchas personas que están como husmeando muchísimo por ahí y he conocido casos, he tenido casos muy cercanos que han terminado bastante mal por esta situación. Entonces, esto es como ya uno de los mensajes para cerrar. Y el mensaje de cierre. Entonces, ya estos son algunas 6 cositas que debemos tener en cuenta para digamos que para nuestras actividades personales. Entonces, tenga cuidado con lo que comparte. Active las funciones adicionales de privacidad en las redes sociales, en el celular y demás. Hable solamente con personas que conoce. Algunas veces le llegan a uno muchos mensajes por WhatsApp y esos mensajes pues, son personas que empiezan a acercarse, tienen una foto de una mujer bonita o un niño bonito, entonces tratemos de evitar esas conversaciones con ellos. Desactivar todo lo que garantice permisos excesivos a la aplicación. Entonces, cuando nosotros descargamos una aplicación en el celular, nos dice que si es una aplicación del tiempo, por ejemplo, un cronómetro, ¿para qué necesita tener acceso a nuestros contactos? Entonces, siempre sospechen cuando una aplicación que no debería tener acceso a nuestros contactos, no debería tener acceso a nuestra ubicación, se lo solicite, porque pues digamos que no es tan conveniente. No utilizar la función de video durante una llamada si no es necesario. En estos momentos, por WhatsApp, está sucediendo algo muy particular y esto es una alerta grande que se está repartiendo. Están llamando, haciendo videollamadas por WhatsApp. Y cuando la persona contesta, lo primero que hacen es capturar el rostro. Después ese rostro a través de IA o inteligencia artificial lo montan en videos donde se ve haciendo acciones con menores de edad, con niños, ¿listo? Básicamente, o sea, pedofilia y después empiezan a estafarlo a uno con esas situaciones. Entonces, mucho ojo, tratemos de reservar, digamos que estos elementos. Y tenga mucho cuidado al utilizar redes Wi-Fi públicas. Nosotros lo primero que hacemos cuando viajamos y llegamos a un hotel es conectarnos a una red Wi-Fi. Entonces, si estamos aquí en Colombia, nuestros celulares tienen planes de internet ya grandes, podemos compartir y estar tranquilo con nuestros datos. Si vamos para el exterior, nosotros desde aquí, desde Colombia, hay varias SIM card que podemos comprar con buenos planes a muy buen precio y vamos a mantener la seguridad de los datos. ¿Listo? Bueno, básicamente eso es como toda la información que tenía para el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, dudas, sugerencias. Iván, muchas gracias por la información. Acá tenemos unas preguntitas en el chat. Carlos Cardona y Giselle nos estaban preguntando cuál es el mejor antivirus para el celular. ¿Qué recomiendas tú? Bueno, pues es que eso depende, porque por ejemplo hay fabricantes que son muy buenos, pero ponen muy lento los dispositivos. Entonces depende también de las características que tengas en el celular. Hay, por ejemplo, empresas que hacen paquetes de celular y para computador, eso vale, no sé, como 160.000 pesos y te dan 3 licencias para dispositivos móviles y como 2 licencias para el celular, ¿listo? Entonces, aquí lo mejor y la recomendación es que podamos de pronto mirar uno en una tienda reconocida, ¿cierto? Dos, tener a la mano la asesoría de alguien con conocimiento en estos temas que nos pueda echar una manito, ¿cierto? Tercero, de pronto hacer una consulta por Google para mirar a ver cuál es como ese rating de cuáles son los mejores antivirus, ¿vale? Mi recomendación es siempre de pronto ir a un centro de distribución donde comprar un celular y que allí miremos a ver cuáles ofertas o cuáles promos están alineadas de antivirus, ¿vale? Gracias, Iván. También nos pregunta Floralba, ¿cómo podemos proteger nuestras cuentas bancarias de las suplantaciones por Internet? Uf, bueno, lo primero es tratemos de compartir mucha información de nosotros, ¿listo? Nosotros, normalmente cuando las personas quieren suplantar nuestra información, siempre van a requerir algún dato de nosotros. Y ese algún dato de nosotros va a ser una clave numérica, ¿cierto? Digamos que nuestra clave para acceder a la cuenta o ese código de 6 dígitos, digamos, esa clave dinámica que llega al celular o que tenemos en el celular. Entonces, por ejemplo,
se comunican con las personas, le hacen la llamada, ¿cierto? Nosotros empezamos a entregar información. Entonces nos preguntan, mucho gusto, mi nombre es Juan Pérez, lo llamamos del Banco Da Vivienda y queremos confirmarle algunos datos. Entonces, su nombre es Iván Ontivo, me repite su último apellido. Rojas, muy bien, Rojas. Su número de cédula es 123, me repite los últimos dos dígitos, 4, 5 y 6. Perfecto, muy bien. Entonces, como estos ciberatacantes ya han recopilado mucha información a través del Internet, entonces lo que buscan es generar esa confianza con nosotros. Cuando nosotros le entregamos esa información, el ciberatacante dice, listo, el último paso de validación es que le va a llegar un código a su celular para que usted no lo haga llegar. Resulta que cuando usted entrega ese código, muy posiblemente ellos a través de un computador o a través de otro dispositivo con ese código ya están ingresando a una cuenta de correo, ¿listo? O a una cuenta bancaria. Entonces, tips aquí. Primero, si usted no ha llamado a un banco para solicitar un producto y lo llaman a usted, siempre diga, no me interesa. ¿Listo? No me interesa y evite entregar cualquier información. Siempre van a decir, señor Iván. Entonces, lo ideal es responder como sí que necesita. ¿Vale? Lo segundo es no compartir datos a través de mensajes de texto o a través de celular. Siempre la clave dinámica usted no se la debe entregar a nadie. A nadie. Por más que lo llamen y usted esté en un proceso directamente con el banco, evite esta situación, porque pues por allí es un camino, incluso es el camino más corto cuando son cuentas como Nequi, cuando son cuentas como David Plata. ¿Listo? Y lo tercero y lo más importante, si va a hacer compras a través de Internet, busque que siempre sea una pasarela segura de pago. O sea, es decir, un Mercado Pago, ay, se me fueron los bares. Bueno, una pasarela de pago que se manejen directamente desde la tienda para evitar que de pronto lo redireccione a páginas que son sí como de poco reconocidas y le puedan capturar la información. ¿Listo? PSE, gracias Juan Carlos. PSE que es la más común. Entonces siempre tratar de estar con, digamos que por esa línea para evitar caer como en páginas falsas, ¿vale? Esas son como las recomendaciones. Muchas gracias, Iván. También varias personas nos piden si nos puedes compartir las memorias de la charla, la presentación y el video que les pareció muy importante a todos, pues por el tema de los hijos y los menores. Claro que sí, yo tengo un paquete de videos adicionales sobre eso Ok, y les puedo recomendar algunos. entonces les recomendamos diligenciar el link de asistencia que se está enviando en el chat constantemente para que también podamos hacer llegar a sus correos la información. Nos pregunta acá Juan Carlos, si tengo iPhone, ¿necesito antivirus? Lo comento porque esta marca se caracteriza por su seguridad. Bueno, iPhone tiene un alto nivel de seguridad, no solamente digamos que con el acceso al dispositivo, sino también en el sistema operativo. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya en los últimos meses han habido varias aplicaciones que se han montado en la tienda de Apple y ya han empezado a infectar ya los computadores. Entonces es muy probable que este tipo de aplicaciones ya se estén viendo reflejadas en los celulares. Creo, no estoy seguro, pero creo que para iOS no hay antivirus todavía, no estoy muy seguro, no manejo mucho ese dispositivo, pero pues tendría que de pronto mirar un poco más sobre las recomendaciones para la seguridad en Apple. Adicional, pues bueno, Apple es muy seguro porque todas las actividades y todas las acciones que uno tiene que hacer le pide la contraseña, ¿listo? Entonces es un poco más simple con esta marca. Y ya para ir cerrando, hay un par de preguntas más. Nos pregunta John César, al colocar una denuncia por delitos informáticos, solicitan el número de cédula de quien denuncia. Hasta ahí me parece bien, pero ¿por qué solicitan la fecha de expedición de la cédula? El último es un dato sensible que no lo suministré y por tanto no pude hacer una denuncia por delito informático. Bueno, ahí sí no tengo mucho conocimiento del por qué piden ese dato. En la tienda, en el CAI virtual, nosotros realmente, no, algunas veces, digamos que hemos hecho el ejercicio de entrar y registrar algunas solicitudes sobre delitos informáticos, pero
yo no he visto ese dato en la tienda virtual, pero la verdad sí no tendría como mucho conocimiento porque solicitan, porque realmente así como la 1581 lo tipifica como un dato muy sensible. Entonces, no sabría mencionarte realmente sobre eso. Y otra pregunta de Carlos Andrés dice, ¿cuáles son los aplicativos para compartir información de WhatsApp? Aplicativos para compartir información de WhatsApp, no comprendo la pregunta. Sí, no está como tan claro. Si nos puedes aclarar acá, Carlos, en el chat. Y pues ya para, como les decía, para ir cerrando, ya nos pasamos un poco el tiempo. Agradecerle nuevamente a Iván toda esta información que es muy importante para todos nosotros, también porque tenemos pues permanentemente estas campañas, estas charlas, enviamos por correo. Ustedes saben que en el Ministerio de Justicia pues tenemos, nuestro procedimiento es esas denuncias o reportes de esos correos sospechosos, este tipo de incidentes que se pueden presentar a través de la mesa de ayuda de TI. Entonces estamos atentos pues a colaborarles también, a orientarlos en las dudas, inquietudes que tengan y que nos puedan ayudar también a fortalecer los controles y a proteger la seguridad de la información personal y de la entidad. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando. Muchas gracias a todos y nuevamente les recuerdo diligenciar el formulario para registrar su participación. Gracias, Iván. Adriana, si quieres, voy a responder dos preguntas que veo que acá son interesantes. Que dice, buenos días, ¿es verdad que los navegadores que ocultan la IP sí funcionan? Sí hay navegadores que ocultan las direcciones y de hecho toman las direcciones de otros lugares, ¿listo? La navegación oculta que nosotros tenemos en Google es una buena práctica por si tenemos que abrir nuestros correos o algún dato, alguna información en un computador externo. Entonces, la navegación oculta sí nos ayuda y sí es una opción. Y los navegadores como el Doc o como el Onion, sí hacen una ocultación de direcciones IP. Y la última es donde podemos solicitar más orientación o apoyo en temas de seguridad para la entidad. Si es para la entidad, de pronto a través de Adriana lo pueden canalizar y yo con mucho gusto les puedo colaborar. También si es, por ejemplo, para trabajar con niños, el ministerio también tiene el equipo de trabajo de TIC-TAC 123 y ellos se dedican todo al tema de niños, niñas y adolescentes. ¿Listo? Entonces con ellos pueden hacer como escalar el tema. Y la última, que es, si descargo una foto en mi PC, esta foto coge la IP del PC donde fue descargada. Resulta que eso ya es un tema un poco más complejo, pero es una técnica que se llama esteganografía y sí se puede extraer algunos datos. Lo que pasa es que se pueden extraer, pero no van a ser enviados. ¿Listo? Básicamente es como, esas son como las preguntas que puedo responder. Les agradezco mucho la atención y la invitación. Entonces, cualquier cosa que necesiten, estoy súper atento. Vale, Iván, muchas gracias. Feliz día para todos. Feliz día. Hasta luego. Feliz día, muchas gracias, ingeniero Iván, muy instructiva su información. Vale, muchísimas gracias. Gracias a todos. Hola, hola. ¿Cómo están? Buen día. Qué pena la demora. Estaba terminando una charlita con Injusticia, entonces estaba corriendo.